Bienvenidos a una nueva edición de nuestro especial sobre la COVID-19. Hoy analizaremos la situación en América Latina, actual epicentro del coronavirus, donde no obstante hay algunos países que han logrado frenar la enfermedad, como Costa Rica. David Montero, de 30 años, se enfermó de COVID-19 hace 2 meses. Volvía de España, donde probablemente se contagió. Hoy él es uno de los más de 600 pacientes recuperados en Costa Rica y dona su sangre para ayudar a otros. Para que pacientes que están enfermos de COVID-19 en un hospital le introduzcan el plasma con los anticuerpos de este suero convaleciente y puedan tener una mejor recuperación. Esta es una de las estrategias en las que avanza Costa Rica, la fabricación de un suero anti-COVID-19 con el plasma con anticuerpos de pacientes recuperados. El plasma es purificado mediante un proceso físico-químico para producir un medicamento que podría salvar la vida de pacientes con cuadros severos. Con 5 millones de habitantes, Costa Rica registra la tasa de mortalidad más baja de América Latina y hay más pacientes recuperados que casos activos. ¿Cuál fue la clave del éxito? Ante todo, una reacción muy rápida, según explica el presidente de la máxima institución en salud del país. Se han cerrado escuelas, se ha cerrado el ingreso de turistas en media temporada pico del turismo, una actividad tan importante para Costa Rica. Se han cancelado los eventos masivos, no hay conciertos. Se ha implementado un despliegue en comunicación masivo para divulgar las mejores prácticas en higiene. Costa Rica activó su arma más potente, su robusto sistema de salud. El país gasta una cuarta parte de su presupuesto en salud. La cobertura de las personas sin ingresos está a cargo del Estado. El modelo de salud es solidario, de manera que los trabajadores mejor remunerados solventan la atención de las personas con menos recursos. Desde que se abolió el ejército se ha decidido invertir mucho más en salud que en otras áreas. Ha logrado tener un sistema que primero es universal, es solidario, y tener ese sistema tan sensible que nos permite hacer despliegues y control de brotes en donde quiera que tengamos en todo el país, ha hecho posible que hagamos una trazabilidad prácticamente de todos los casos. Hasta hoy se han realizado pruebas de coronavirus gratuitas a gran escala y se logró secuenciar el genoma completo del nuevo virus. Gracias a sus avances en investigación, tratamiento y prevención, Costa Rica se ha posicionado con éxito como ningún otro país de la región ante la crisis del coronavirus. En cambio, la situación en Brasil es muy grave. Allí se registra el segundo mayor número de contagios en el mundo después de Estados Unidos. Y cada vez hay más muertes por COVID-19. Pero incluso allí hay historias de solidaridad y humanidad. En el corazón de la favela Padre Miguel se ubica la escuela de samba del mismo nombre. Actualmente aquí las cosas no son como siempre. Las costureras no elaboran trajes de carnaval, sino mascarillas. Se trata de una iniciativa que surgió tras un llamado de ayuda. Un doctor me llamó y me preguntó si las costureras de la escuela de samba podríamos ayudar de forma voluntaria en esta pandemia. Desde entonces colaboramos con los hospitales y eso me llena de orgullo. Ya han producido miles de mascarillas y batas sanitarias. En realidad, ahora querían comenzar a coser la colección de carnaval de la próxima temporada, pero en tiempos de crisis hay que ayudar. El Estado de Río de Janeiro les proporciona la tela de forma gratuita. Así, la escuela de samba Padre Miguel es un ejemplo a seguir. Producimos las máscaras de forma voluntaria por amor a la gente y los vestuarios los hacemos por amor al carnaval y a la samba. Las playas de Río de Janeiro están cerradas. Es una de las muchas medidas impuestas por el gobernador. Pero al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no le interesan tales medidas de distanciamiento. Para él, el coronavirus es solo un pequeño resfriado. El presidente contradice al gobernador. Bolsonaro quiere que retornemos a la normalidad. Para él, la economía es más importante que la vida de las personas.
Incluso el Sambódromo, la sede del Carnaval de Río, ha sido transformado. Funge como almacén de alimentos para gente necesitada. Al mismo tiempo, los hospitales de Brasil ven superadas sus capacidades por la crisis del coronavirus. En la favela Padre Miguel, varias personas perdieron la vida tras padecer síntomas de la COVID-19. Eso motiva aún más a las costureras a brindar ayuda. Cuando desfilamos por el Sambódromo es maravilloso, pero fabricar ahora estas mascarillas y salvar vidas es una recompensa aún mayor. La solidaridad de los carnavaleros de la favela Padre Miguel en estos tiempos de crisis es una iniciativa esperanzadora para muchos. Y de regreso en Berlín, los periodistas trabajamos desde casa, donde no tenemos que llevar mascarilla. Queremos saber más sobre la situación de la pandemia en Latinoamérica. Me llamo Frank Hoffmann, trabajo como corresponsal en Deutsche Welle y me acompaña el profesor Dirk Brockmann de la Universidad Humboldt de Berlín. Lidera también el grupo de trabajo de epidemiología del Instituto Robert Koch de Berlín. Hola, señor Brockmann. Hola, señor Hoffmann. Señor Brockmann, hoy queremos hablar de América Latina y la evolución de la pandemia allí. Parece que hay un desfase temporal en el desarrollo de la pandemia en esa región. En Europa el número de infecciones está disminuyendo. En América Latina están aumentando exponencialmente los casos. ¿Cómo se llegó a esa situación? Esa es una pregunta interesante. Por ejemplo, si se hacen simulaciones digitales de la propagación de tales pandemias, se ve que las diferentes regiones muestran realmente una dinámica de desfase temporal. Se puede ver ahora también. En este caso, empezó en China y luego se vio afectado el sudeste asiático. Poco después se propagó a Europa. Más tarde vinieron los Estados Unidos. Y así el virus se mueve de región a región si dividimos el mundo en grandes regiones. Es bastante normal, depende mucho de cuándo aparecen los primeros casos en algún lugar. Y en América del Sur fue relativamente. Recuerdo que al principio de la pandemia me contactaron colegas de Brasil cuando no tenían ningún caso y ya podía verse que estaba a la vuelta de la esquina, especialmente si los Estados Unidos iban a ser golpeados en algún momento. Y eso lo vemos ahora. ¿Funcionan bien las medidas allá? ¿Qué opina al respecto? Es difícil de decir, pero lo veo con preocupación. Tengo muchos colegas de América del Sur, América Central y especialmente Brasil que están muy preocupados por la evolución de la pandemia. La situación en Estados Unidos sirve de advertencia, por decirlo de alguna forma, porque allí el gobierno restó importancia al problema al principio de la pandemia. Todo el mundo puede recordar las primeras declaraciones del presidente estadounidense acerca de la pandemia. Si uno reacciona relativamente tarde a una pandemia, más difícil será de controlar y más alto será el pico de contagios. Entiendo correctamente que a usted le preocupa que la naturaleza exponencial de la situación continúe, mientras que en Europa hemos recuperado algo de control. Estoy muy preocupado, particularmente porque estamos empezando a entender las razones de esto y qué medidas funcionan. Está claro para todos los que hacen proyecciones que cuanto antes se empiece a trabajar, más fácil se podrá retomar el control. Y si no se hace, entonces vemos lo que puede pasar. Es que este crecimiento exponencial continuará hasta que un gran número de personas se contagien, para que la inmunidad pueda surtir efecto. Pero eso requiere que un porcentaje realmente masivo de la población sea inmune y no hay razón para que no se tomen medidas para evitar que eso suceda. Gracias, profesor Dirk Brockmann. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Y para terminar, miramos lo que sucede en la frontera norte de México, donde están varados miles de refugiados que querían llegar a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump cerró la frontera por el coronavirus y suspendió los trámites de asilo.
Los inmigrantes solo pueden esperar. Dos veces por semana, Emilia arriesga su vida cruzando el río Bravo para recoger leña en Estados Unidos. Con ella cocina para ella y su hija de 11 años. Además, se calientan así durante la noche. Vienen de Guatemala. Desde hace varios meses viven en un campamento cerca de Matamoros, en el lado mexicano de la frontera, con la esperanza de recibir asilo en Estados Unidos. Pero a causa de la pandemia del coronavirus, los trámites migratorios están suspendidos indefinidamente. Si lo ponemos a pensar de los 180 es demasiado largo, entonces el estrés, la tristeza, la depresión aquí es demasiado fuerte. El miedo a contraer el COVID-19 empeora la situación. Miles de personas viven en este improvisado centro de migrantes. Las medidas de precaución para disminuir los contagios son casi imposibles de implementar aquí. La única ayuda viene de la beneficencia. Una persona que tenga síntomas pues puede contagiar a varias personas muy fácilmente, porque pues el campamento es pequeño, las personas conviven una al lado de la otra, conviven muchas personas hacinadas dentro de la misma tienda. Esta ONG ha conseguido paliar la propagación del coronavirus por el momento. A pesar del alto riesgo de contagio, son pocos los que abandonan el campamento, pues el regreso a casa es peligroso. Con lo que no les queda otra opción que resignarse y esperar que la situación cambie pronto, esperando no contraer la enfermedad. Mientras tanto, las autoridades mexicanas han levantado una valla alrededor del campo para, entre otras cosas, controlar la temperatura de quienes entran y salen. Así, Emilia Valle tendrá que seguir cruzando por leña de forma clandestina el peligroso río, pues no tiene otra alternativa.